Hola. Buenas tardes, estimados participantes de la asignatura Psicología del Consumidor, sección R1. Por favor, quisiera que algunos de ustedes me contestaran si pueden escucharme y ver la presentación. Por favor, ¿me pueden indicar? Buenas, profe, Buenas sí se tardes, ve. profe, si se ve, se Ah, escucha. bueno, muchísimas gracias. Disculpen. Antes que nada, disculpen estoy entrando con unos minutos tarde, pero realmente tenía problemas aquí de conectividad. Bueno, en la tarde de hoy vamos a vernos en dos sesiones consecutivas. Esta primera sesión, si se acaba el tiempo, pues seguimos en la próxima reunión inmediatamente después. Por eso les pido por favor que tengamos un poquito de paciencia si eso sucede y se interrumpe, porque ahí hay que tomar unos minuticos para grabar la sesión para poder mandarle el enlace. Entonces, pues, lo más rápido que pueda me conecto, pero si hay alguna demora es por esto, porque hay, el mismo sistema, pues, al bajar eh,
la clase, pues se graba automáticamente y eso demora unos 3 minutos, 4 minutos. Habiendo ya explicado esto, pues me corresponde entonces darle la más cordial bienvenida de nuevo a nuestra eh, casa de estudio y agradecer a la Universidad Bicentenaria pues por la oportunidad de compartir estos saberes. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre la psicología del consumidor, pero la psicología del consumidor en estos momentos. Podemos hablar de que estamos pisando una era digital o estamos en plena era digital y bueno, cómo se interpreta, cómo se conoce la psicología del consumidor en estos momentos. Eso es lo que iríamos a trabajar hoy. Realmente podríamos decir que la psicología del consumidor ha evolucionado desde la época en que empezó a denominarse así, psicología del consumidor, hasta en estos momentos. ¿Cómo influye en estos momentos las nuevas tecnologías en la adquisición y consumo de productos y servicios? Realmente el uso de las tecnologías han impactado tanto al consumidor que podemos decir que el consumidor en esta época es distinto. Por otra parte, también vamos a conocer un poco eh, cuál es el ofrecimiento o desde la psicología del consumidor para el consumidor actual. O sea, se ofrece desde el campo de la psicología propiamente al consumidor en la actualidad. Y bueno, ¿cuáles son esos retos y desafíos que podemos tener en psicología del consumidor en estos momentos? Eso señala más o menos las preguntas que estaríamos contestando en estas dos sesiones consecutivas de la tarde de hoy. Recordemos un poco la definición de psicología del consumidor. Ya ustedes, muchos han contestado el cuestionario 1 y pues dentro de ese cuestionario 1, pues lo más que se enfatizaba era justamente distinguir qué era la psicología del consumidor, por qué estudiamos la psicología del consumidor, qué era un consumidor, qué caracterizaba un consumidor. Y una de las cosas que podamos decir es que, bueno, el área de la psicología en la que se aplican teorías y modelos propios para la descripción, explicación y predicción de la conducta de adquisición y consumo de productos y servicios. Incluye las reacciones y preferencias ante la publicidad, el empaquetado y la comercialización de los mismos. Desde un punto de vista relacionado a la conducta individual, uno de nuestros autores, vamos a decir, pivote importante, Forero, la define como el estudio científico de los hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general que determina la conducta de compra de un producto. Podemos entonces decir que eso podría estar recordándonos hoy en día lo que es realmente la psicología del consumidor desde el punto de vista práctico. Sin embargo, es importante saber que en la actualidad y en este momento y justo después de la época de pandemia que nos tocó vivir a todos, podemos decir también que la psicología del consumidor enfatiza no solamente en las conductas de adquisición y consumo de productos
y cuando hablamos de producto estamos hablando de bien físico o de un servicio, sino también estamos, eh, la psicología del consumidor enfatiza hoy en día, o la visión moderna de la psicología del consumidor enfatiza en lo que es la manera como el consumidor ahora desecha, eh, elimina, pone fuera de uso los productos. Entonces, ahí vamos viendo que en esta época, en estos momentos, ha habido una evolución de la definición de psicología del consumidor, sin irrespetar, por supuesto, estas definiciones tradicionales de las que hemos estado hablando. Pero es importante acotarlo porque no nos podemos quedar con la visión de la psicología del consumidor nada más desde el punto de vista eh, de consumismo o de publicitario, un modelo de publicidad, sino también de determinar, de determinar todas las conductas alrededor y del consumidor también en su amplia percepción del consumidor que adquiere, que compra, que consume, o sea, que lo incorpora y que lo desecha. Habiendo ya aclarado esto, tendríamos que ver entonces que cuando hablamos de la conducta de consumo, estamos hablando de um, un comportamiento desde el punto de vista psicológico, perdón, disciplinario, primero donde convergen múltiples disciplinas científicas. Cuando hablamos de conducta de consumo, cuando hablamos de consumidor, cuando hablamos de comportamiento del consumidor, cuando hablamos de psicología del consumidor, estamos hablando entonces realmente un enfoque multidisciplinario que además tiene una larga data histórica, que no es que es un enfoque moderno de la multidisciplinariedad, sino que desde que emerge por allá en 1940 empieza a verse de manera interrelacionada, interdisciplinar. ¿Cuáles son las disciplinas entonces que, vamos a decir, convergen alrededor de la conducta del consumidor? Bueno, evidentemente, disciplinas sociales, pero también disciplinas científicas estadísticas, disciplinas científicas naturistas, y vamos a ver por qué. Se empezó a hablar de psicología del consumidor más o menos en 1930, 1940, por allá en Estados Unidos, y se hablaba desde una perspectiva económica, de la economía, como una forma de administrar recursos. Sin embargo, también se veía como una parte o interrelacionada con conductas de masas, con conductas de grupo, con conductas de cantidades de personas, y entonces ahí intervenía la sociología como ese estudios de las masas, de conductas de consumo masivos, era sobre todo lo que se investigaba y se procuraba comprender en esa época. Por supuesto, el abordaje de la psicología como una parte de aquella disciplina que entendía los motivos que impulsaba a una persona a adquirir, que era capaz de comprender cómo percibían esos sujetos. Entonces hablábamos en ese momento de la psicología, de la aplicabilidad de la psicología. Más adelante se fueron incorporando
disciplinas como el marketing, las telecomunicaciones, la tecnología, las nuevas tecnologías, y todas ellas contribuyen hoy en día todavía de una manera significativa en el entendimiento del comportamiento del consumidor y trabajan en equipo, por decirlo así, para explicar las conductas que generan los sujetos o las personas cuando van a adquirir o a consumir o a desechar servicios y productos. Entonces, podemos repetir o podemos entonces insistir que la economía como ciencia social que estudia la familia, las empresas, cómo se organizan los recursos disponibles, porque eso es la economía, justamente para satisfacer las diferentes necesidades y tener un mayor bienestar, por supuesto, incide esta disciplina en el comportamiento del consumidor como objeto de estudio, porque ciertamente es una ciencia que toca, que tiene que ver con todo lo que son las satisfacciones, las necesidades del ser humano y la mejor manera de administrar esos recursos. Entonces, típicamente es a la economía e históricamente a quien se le da una responsabilidad fundamental del entendimiento y de la administración del comportamiento del consumidor. Sin embargo, como le decimos, no es solamente ella, ni siquiera mayoritariamente, sino que es equitativamente multidisciplinaria el estudio de este ser que es el consumidor. Por supuesto, hoy en día la psicología, vamos a decir así, que se convierte en una de las ramas protagónicas del estudio del comportamiento del consumidor, porque como es la ciencia social por excelencia que estudia el comportamiento, y más el comportamiento de ese, que vamos a llamar, en este caso específico, de un ser llamado consumidor que tiene unas características específicas, pero que llegamos a conocer o que el psicólogo llega a conocer desde el punto de vista de sus estados cognitivo, emocional, conductual. Es decir, aplica los términos científicos propios de su ciencia en la conducta de ese ser que se llama consumidor. Hoy en día, el marketing, como esa disciplina administrativa que aplica las técnicas y estrategias que tienen como objeto mejorar todo lo que es la comercialización, la promoción y la colocación de los productos, bienes y servicios, pues obviamente es una de las ramas más importantes. De hecho, si lo vemos como un proceso, la psicología alimenta al marketing con su información para que esta rama tome decisiones sabias, ¿verdad? Realice estrategias, aplique técnicas de comercialización, de mercadeo, de promoción, de colocación de los productos de acuerdo a las necesidades y a las expectativas del consumidor. Y no podemos descartar para nada todo lo que significa los TICs o todas las herramientas tecnológicas de avance, todo lo que son las ciencias de la comunicación, la ciencia de la información, de traslado de información y de tecnología de la comunicación, como conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información de diferentes formatos.
si lo que queremos es influir o eh, llegar a conocer las necesidades de estos consumidores y satisfacerlos, pues es a través de estas nuevas tecnologías que nosotros lograremos eso a través de todo lo que significa su aplicabilidad. Entonces, como podemos ver, no podemos estudiar el comportamiento del consumidor y ni hacer psicología del consumidor si realmente no trabajamos en equipo de manera interdisciplinaria. ¿Alguna pregunta sobre estos aspectos históricos de posición funcional de lo que es la psicología del consumidor y de lo que la amplitud de esta disciplina vamos a decir, multidisciplinaria, eh, y lo que significaría estar claro cuál sería el enfoque psicólogo? ¿Hay alguna pregunta hasta lo que hemos visto hasta acá? Todo claro, profe. Muy bien. Siguiendo, si seguimos el estudio de la psicología del consumidor para entenderla, hoy en día tenemos que empezar, vamos a empezar con los años 50, pero no es porque comenzó en los años 50 la psicología del consumidor. Si lo estudiamos como propiamente, como, desde su definición, pues podríamos decir que la psicología del consumidor es el estudio del ser humano desde siempre, porque siempre somos seres de consumo, ¿verdad? Hemos adquirido desde siempre eh, las cosas, la hemos consumido y la hemos desechado. Objetos, comida, herramientas, servicios, ¿ok? Sin embargo, hablar de la psicología aplicada al consumidor, podemos, podemos posicionarla en los años 50. Realmente es allí, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en los años 45, después que comienza incluso a recuperarse un poco la economía, después de 1945, que termina la guerra y empieza, vamos a decir así, en el mundo, esa reindustrialización. Eh, eh, Fácilmente hablamos de entonces que es en los años 50 cuando empiezan los arbores realmente del consumo como historia como psicología de compra. Por eso se coloca en esa época, pues, porque realmente después de la guerra, un tiempo después de la guerra mundial, que empieza ese auge otra vez, o se renueva el auge por el consumo. Y entonces podemos decir que en los años 50, la economía era la ciencia social predominante, o sí, la disciplina predominante en la interpretación y el estudio del comportamiento del consumidor, porque se veía justamente al consumidor como un ser activo, racional, que administraba de mejor forma sus recursos o que administraba de una manera racional sus recursos eh, sin, sin considerar que habían factores de otro tipo como emocionales, afectivos, sociales, persuasivos. Es en el año 50 cuando comienza esto justamente. Hasta ese momento, pues, veíamos o teníamos la idea de que la psicología del consumidor, pues, era
algo que predominantemente lo estudiaba la economía porque era simplemente una administración, una forma de administrar recursos, el recurso que era el consumo. Pero eso cambia porque en los años 70 comienza o a finalizando los 60, los 70, comienza la décadas, la etapa del pleno consumismo humano. Es comienzan unos nuevos cánones sociales donde la moda se coloca como un, un criterio fundamental de vida, si estás o no estás a la moda, había un poder adquisitivo, ya se había, la raza humana ya había, vamos a decir así, había recuperado su poder adquisitivo, pero ahora usaba esa fortaleza para consumir, ¿ok? Puedo adquirir nuevos bienes, puedo vivir en una parte mejor, puedo tener una vivienda con unos materiales diferentes y modernos, en fin. Entonces, es en estos años donde realmente podemos ver el pleno consumismo y la obsolescencia rápida de los bienes y servicios. Justamente adquisitivo, como había poder adquisitivo, las personas eh, pasaban de moda rápidamente las cosas. Y eso creaba obsolescencia y el ser humano se volvió dependiente en esa época de todo lo que era el consumismo. Llegan los 80 y ya no era local, se amplía el mercado, ya no es local, ya no estamos, bueno, en Europa, no había modas localizadas, la moda europea, la moda americana, la moda latina, no, sino que empiezan a expandirse los mercados, a mezclarse los mercados, empieza una industria, a masificarse las industrias realmente, empiezan a darse las grandes corporaciones de las marcas mundiales, o sea, estas marcas que se extienden a través de todo el globo terráqueo, eh, eh, empieza a verse, a magnificarse el culto al cuerpo humano, a todo lo que es mantenimiento de unas medidas físicas de la salud, como, como no como un elemento de bienestar o de falta de enfermedad, sino de la salud como un culto, ¿verdad? Y empieza a verse la incorporación paulatina de las nuevas tecnologías, de la informática, empieza a meterse, ¿verdad?, en la vida del consumidor. Pero este consumidor todavía no está, de los 80, todavía no está tan inmiscuido en, en las tecnologías como lo vamos a ver más adelante, en los años 2000. Pero sí, el de los 80 es un consumidor que tiene culto al cuerpo, ¿ok? Es un consumidor que ya es multinacional, ¿ok? Que no solamente obedece a modelos regionales, sino que porque hay una expansión industrial terráquea en el globo, y también empieza la industria del ocio, es decir,
en los 80 se incrementa todo lo que son las actividades recreativas, todo lo que es, bueno, el cine, la televisión, las actividades lúdicas adultas, eh, em, la masificación de los lujos como de turismo, en fin, eso se da mucho en esta época. Y este consumidor pues va modificándose. En los años 90 viene el desarrollo vertiginoso de los TIC. Aquí sí comienza rápidamente a desarrollarse todo lo que es esta área tecnológica de los usos de las nuevas pantallas, software, el inicio de las redes sociales, uso de las páginas web, ¿ok? Se empieza a desarrollarse esto vertiginosamente y a crear, si en los 80 comienza a crearse la multifuncionalidad global, aquí se consolida. El cuerpo se convierte entonces en el más preciado objeto de consumo. ¿Okay? Todo para el cuerpo. Alimentos, eh, cosmética, moda de ropa, utensilios del hogar, de consumo masivo especiales para el ser humano, en fin. Y se acuña el término calidad de vida. Entonces, ya empezamos no, consolidamos la idea de que el ser humano requiere una comodidad, unos elementos de vida mínimos que le permitan disfrutar de los bienes y servicios que se plantean en el mundo. ¿Ok? Ya no soy local. En los 90 ya no es local, ya soy multinacional, multiinternacional, ya porque hay una concesión universal del término calidad de vida. En donde yo esté, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en el bloque occidental u oriental, hay algo que distingue al consumidor, que es la búsqueda de una buena y adecuada calidad de vida, con un culto al cuerpo, con usos vertiginosos de la tecnología. Eso hace un consumidor realmente distinto de los años 50. Pero en el año 2000, bueno, ya el ser humano se desprende de aquel consumidor tradicional, o sea, la idea del consumidor tradicional, aquel de los años 40 y 50, se deja atrás, ¿verdad? Y ya comienza el consumidor a caracterizarse por ser un consumidor que compra rápidamente, que adquiere rápidamente, que tiene las cosas rápidamente a su alcance, ¿ok? Gracias a las digitalizaciones. Lo que busca el consumidor es la seguridad, porque tiene todo un mercado amplio, pero ¿dónde escoger? Puedo escoger mi televisor aquí y puede venir de la China, o puede venir de Japón, o puede venir de Estados Unidos, o puede ser alemán. Depende de la tecnología que yo quiera. Pero lo que sí es que yo busco lo más seguro en mi percepción como consumidor. Eso era en los años 2000 o ahorita. Sigo buscando todavía eso. Sin embargo, a nosotros nos marca significativamente
una pandemia, porque si bien nosotros ya veníamos utilizando los recursos tecnológicos, las nuevas tecnologías, como, vamos a decir, una variable interviniente eh, significativa en la conducta del consumidor, pues la pospandemia nos deja claramente marcados, porque ya en ese momento, pues, durante un año prácticamente, en donde no salíamos en la calle, empezábamos lo que no creíamos o independientemente de la edad, en fin, de que nos gustara o no, tuvimos que empezar a utilizar realmente y enrolarnos en todo lo que es la compra, la adquisición online, o por lo menos fijarnos en, en las nuevas tecnologías para adquirir. Y eso hace un cambio significativo en ese consumidor. Eh, También nos vemos que ya pues se para la producción producto de esta pandemia en muchos sectores, muchas ramas de las industrias, de las economías mundiales, y el consumidor se ve obligado a consumir productos locales, productos que antes no visitaba, porque acuérdense que en búsqueda de esa calidad de vida yo epicúreamente busco lo mejor de acuerdo a lo que yo pueda adquirir y pagar. Pero la pandemia me obliga a que, bueno, si yo compraba algo de alguna marca o algo y no se consigue, pues me veo obligada a ver a los lados con qué producto puedo sustituirlo. Entonces empieza este posicionamiento de la localidad en los productos. Por eso es que vemos que a partir de entonces también hay eh, multiplicación de los emprendimientos, y esto nos hace también consumidores distintos. Ahora somos consumidores ahorradores, racionales, comparamos precios, vemos calidad. La moda sigue siendo importante, pero no es lo más importante desde el punto de vista de la determinación en determinar la adquisición, porque somos compradores más conscientes, ¿ok? Y con compra de opciones más sostenibles, porque empezamos a ver entonces todo lo que hemos dañado al globo terráqueo, al medio ambiente, a las consecuencias que ha dejado la destrucción de nuestro propio eh, consumo discriminado. Y todo esto sucede en este tiempo. Entonces, fíjense cómo desde el punto de vista evolutivo también somos eh, eh, consumidores distintos, y por lo tanto, si estamos estudiando la conducta de ese ser que se llama consumidor, y nosotros desde la psicología tenemos que comprender e interpretar a ese ser, pues nosotros estamos también como psicólogo del consumidor constantemente en evolucionando y trabajando de manera distinta eh, y aportando. Bueno, chicos, voy a dejar la reunión hasta aquí. Voy a grabarla y en menos de 5 minutos nos vemos otra vez en la próxima sesión. ¿Sale? Porque ya me dice que me queda menos de un minuto y no quiero que se me interrumpa feamente. Nos vemos, profe. Ok, nos vemos.